hecho de ser hombres y a las mujeres de una determinada manera por el hecho de ser hombres. Es decir, los estereotipos socioculturales. Esto es precisamente lo que pretende el feminismo de género. Y esto es a donde queremos ir. Y lo tenemos que saber antes de saber cómo se va mejor para llegar a esa finalidad. ¿Va? Bien, el cómo se va mejor para llegar a esa finalidad, a ese fin, pues ha sido también fruto de una evolución importante que ha permitido distinguir entre lo que se llaman las leyes, o lo he denominado yo en varios estudios, por las leyes clásicas de igualdad y las leyes modernas de igualdad. Las leyes clásicas de igualdad, que en algunos estudios feministas también se habla del derecho machista, el derecho masculino, ¿verdad? Pues las leyes clásicas de igualdad pretenden acabar con el derecho machista, pero no acaban con el derecho masculino. Me explico. Las leyes clásicas de igualdad se basan en una comparativa. Y esa comparativa la vamos aplicando a diversas situaciones y en cuanto encontramos la posibilidad de la comparativa, consideramos si hay una igualdad o una diferencia y si la igualdad o la diferencia son razonables. Por ejemplo, una ley clásica de igualdad típica es la ley que concedió el derecho del voto a las mujeres. Se hizo una comparativa, la situación de los hombres, la situación de las mujeres, y se entró a verificar si era razonable o no era razonable que los hombres tuvieran el voto y las mujeres. Se acabó llegando a la conclusión, después de varias décadas de argumentaciones, a que no era razonable que las mujeres no tuvieran derecho al voto. Y entonces se le concedió. Pero es una ley que tiene limitaciones. En primer lugar, porque se aplica nada más en el ámbito en el que se está tratando. Es decir, las argumentaciones que hemos desarrollado para conseguir el derecho de voto no van a ser necesariamente las mismas que las que se van a utilizar pues, para conseguir el derecho a la educación, el derecho al trabajo, en fin, son diferentes. Con lo cual, estamos realizando un esfuerzo sobre un punto, se consigue. Además, se parte de la base siempre de una idea de asimilacionismo. Es decir, vamos a asimilar los derechos de la mujer a los derechos del hombre. Este es el primer defecto. Se construyen además sobre la idea de sexo biológico. Es decir, estos sí que no atienden a los estereotipos, dicen los hombres, y por eso mismo estas leyes clásicas de igualdad no acaban con los estereotipos que en su momento justificaban las diferencias. Me explico. A las mujeres se les negaba el derecho al voto, pues creo que podríamos ir incluso hasta el derecho romano, donde se decía que las mujeres no podían participar en asuntos públicos porque tenían, literalmente son citas de Ulpiano, Gallo, todos estos jurisconsultos romanos, porque tenían ignorancia de las cosas del foro. Y eso mismo fueron los razonamientos que se utilizaron ni más ni menos que por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos cuando se le reclamó el derecho de voto. Dijo, no, el derecho de voto es algo muy importante y que la Constitución no se lo concede a cualquiera, partiendo de la base que las mujeres no llegan a están en la categoría de cualquiera porque tienen esa ignorancia de las cosas del fondo. Entonces, ese estereotipo no desaparece porque extendamos la... Con lo cual, va a seguir habiendo problemas pues para que las mujeres voten con total libertad o para que las mujeres lleguen a cargos públicos. Y el estereotipo que estaba detrás de esa restricción del derecho del voto se va a seguir manifestando. Y se va a seguir manifestando, y lo vemos todavía hoy en día, con los ataques que reciben por las mujeres que se dedican a la política, solo por el hecho de ser mujeres. Recientemente ha publicado un libro, que igual conocéis y si no, pues os recomiendo su lectura, que es Mujeres y Poder, de Mary Beard, en el cual ella misma dice que en sus propias carnes le han llamado de todo por defender derechos de las mujeres. Me contaba el otro día, pues un hombre que está en una ONG y está intentando implementar pues el feminismo dentro de esa ONG, ¿no? Y dijo que nada más empezar a plantearlo, le empezaron a llegar tweets, diversas comunicaciones por correos electrónicos, en lo que al parecer lo más lindo que le llamaban era planchabragas. Con lo cual seguimos viendo que ese estereotipo está determinando todavía la eficacia de estas leyes. Por lo tanto, hemos pasado de un derecho
gracias a estas leyes y otras, como la descartación del derecho al trabajo, el derecho a la educación, etcétera, etcétera, hemos pasado de un derecho machista a un derecho masculino, en el cual lo que se propugna es la asimilación de los derechos buscando comparativas, lo cual no deja de ser un poco cansino también, porque tienes que estar siempre con la regla de buscar la comparativa. Cuando encuentras la comparativa, la comparación lo tengo dicho algunas veces, una especie de puente de los burros, que si no te has subido, pues el tribunal no te entra en el examen de juicio de igualdad. Entonces, si no pasas de ahí, ya se murió el asunto. Entonces tienes que encontrar una comparativa y después de encontrar la comparativa, aún tienes que razonar por qué existe la desigualdad. Esto realmente es el planteamiento de las leyes clásicas. ¿Sí? O sea, y cuando consigues justificarla, pues la solución va a ser el asimilacionismo al modelo al derecho que tienen los varones. Y esto no va a acabar no va a garantizar que se aplique efectivamente la igualdad y tampoco va a garantizar, ni mucho menos, que desaparezcan los prejuicios que estaban detrás de la restricción, que se van a manifestar por otras maneras. Entonces, esto ha pasado a las leyes modernas de igualdad. Las leyes modernas de igualdad no parten de la base de vamos con una regla buscando comparaciones y después justificando si la comparación está adecuada o no, sino que parten de la idea de que la discriminación por razón de sexo, género, se encuentra en los estereotipos socioculturales. Y por lo tanto, las leyes de igualdad lo que tienen que buscar es la erradicación de esos estereotipos, la eliminación de los estereotipos. Y para eso no bastan leyes que se basen en la comparación. La comparación es necesaria porque nos ha permitido pasar del estadio del derecho machista al estadio del derecho masculino, pero no es suficiente. Entonces necesitamos todavía un avance a mayores. Y ese avance, bueno, algunas autoras incluso, bueno, se ha dicho ya en más de una ocasión que hemos pasado a el derecho antidiscriminatorio moderno parte de la idea no de la igualación, sino de la igualación como presupuesto necesario, pero no suficiente, más la idea de eliminar la subordinación de las mujeres a los hombres. Y esto se ha visto, el ejemplo probablemente más claro de todo ello lo vamos a tener con la violencia de género. La violencia de género conceptualmente no se daría identificado como discriminación si estuviéramos con esa idea de comparación clásica, sino que para identificarla como discriminación por razón de sexo tenemos que partir de la base de que la violencia de género nace de estos prejuicios, de estos estereotipos de género, y precisamente eso es lo que la cataloga como discriminación por razón de sexo. El artículo 1 de nuestra Ley Orgánica de Violencia de Género creo que lo dice muy clarito cuando define lo que es la violencia de género como una manifestación de la desigualdad y de la desigual situación de poder entre los hombres y las mujeres. Con lo cual, esto es lo que nos lleva, efectivamente, a plantear o a mantener que las actuales leyes de igualdad parten de un planteamiento que es más avanzado o que pretende ir más allá de solventar las simples desigualdades basadas en criterios comparativos. Y para hacer eso, el mecanismo que se ha utilizado es el mecanismo de la transversalidad, que obliga a intentar desactivar todos estos prejuicios en todas las aplicaciones que se puedan hacer de las normas jurídicas, en todas las políticas públicas. Por eso nuestra Ley Orgánica de Igualdad, que tiene 3 artículos básicos, que son la columna vertebral de la ley y que en gran medida han pasado, en un primer momento la ley de igualdad, todo el mundo se puso a leer las disposiciones adicionales, porque en las disposiciones adicionales era donde se modificaba el estatuto de los trabajadores, la ley general de la seguridad social, la ley orgánica de régimen electoral, la ley de la función pública, en fin. Y claro, parece que nos habíamos olvidado de los artículos iniciales, donde se estructura dogmáticamente lo que es la nueva idea de igualdad que la Ley Orgánica de Igualdad quiere transmitir. Es un artículo 1 en donde se nos dice que la igualdad es un derecho, la igualdad entre hombres y mujeres es un derecho, cosa que no llegaba a decir la Constitución, porque la Constitución, recordad que lo pone en el artículo 14, antes de empezar los artículos donde se recogen los derechos fundamentales. Aunque sí es verdad que permitía la protección a través del recurso de amparo, con lo cual estaba abriendo el camino a que fuera un derecho. El artículo 15, donde se recoge el principio de transversalidad, que dice que hay que integrar la dimensión de género
en todas las políticas públicas, y el artículo 4, que es efectivamente el que nos va a interesar aquí, sobre todo en esta exposición. Es en el que se nos dice que todas las normas del ordenamiento jurídico se interpretarán y aplicarán atendiendo a la dimensión de la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres. Este es, por lo tanto, el planteamiento de derecho de estas leyes de igualdad modernas y que se nos recoge en el artículo. Pero es verdad que en la época en que se hizo la Ley Orgánica de Igualdad, pues el tópico de enjuiciamiento de género no existía como tal, pero ya digo que lo debemos encontrar positivizado en este artículo. Bien, entonces a partir de aquí, ¿qué es más ya entrando en concreto o qué supone el enjuiciamiento de género? Y esto nos obliga a preguntarnos también qué es enjuiciar. Enjuiciar es, dentro de un determinado supuesto de hecho que se le presenta al juez, identificar unos hechos que son relevantes a la hora de aplicar una norma. Y después, una vez que esos hechos se identifican y se les aplica esa norma, pues proceder a la aplicación de la norma, a la aplicación del derecho. Es decir, es una identificación de hechos para después, una vez que tenemos el presupuesto de hecho, aplicar la consecuencia jurídica que establece el ordenamiento jurídico. Esto es enjuiciar, ¿verdad? No hay más que añadir. El problema radica cuando en este silogismo introducimos un estereotipo de género. Porque al introducir un estereotipo de género, vamos a distorsionar la percepción de los hechos y vamos a distorsionar la aplicación del derecho. Y precisamente lo que pretende el enjuiciamiento de género, ya veremos, os detallo un poquito más, es, primero, evitar que estos estereotipos se introduzcan en el enjuiciamiento, y segundo, en la medida en que ello sea posible, actuar para eliminar los estereotipos en el concreto que puedan estar incidiendo en el concreto caso litigioso, en el concreto caso enjuiciado. Se podría hablar desde esa perspectiva de una vertiente prohibitiva del enjuiciamiento de género y otra vertiente promocional. La vertiente prohibitiva prohíbe al juez introducir estereotipos. La vertiente promocional permite que el juez de algún modo detecte estereotipos y evite o los evite en la realidad de las cosas. Se corresponde, si lo miramos, pues muy fácilmente con el artículo 14 de la Constitución, prohibición de discriminación, y el artículo 9.2, promoción de la igualdad, para que las condiciones de igualdad de los individuos y de los colectivos en que se integra sean reales y efectivas. Bien, después de este planteamiento general, vamos a empezar a ver cómo está recogido el enjuiciamiento de género a distintos niveles normativos. Y voy a empezar, como me toca a mí toca a mí lo de social, me voy a intentar centrar en temas de laboral, pero no quería dejar de hacer esta explicación general que valdría para el social o para el derecho laboral o para cualquier otra parte de otro sector del ordenamiento. A nivel universal, el enjuiciamiento de género encuentra su apoyo en la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. En su artículo 5 se establece que los estados partes están obligados a eliminar los estereotipos, las prácticas socioculturales que determinan o sitúan a un sexo en posición superior o inferior respecto al otro sexo. Por lo tanto, en eliminar los prejuicios de género. Interpretando este artículo, el comité que creó la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer ha dictado un grupo de casos, no son muchos, son recientes, arrancan del año 2010. De entre ellos hay uno de laboral, que es el que voy a sacar a colación, el resto son los otros 5, son casos, hay 4 de derecho penal, uno de derecho civil y otro de
de derecho laboral, si no recuerdo mal ahora en este momento. El caso de derecho laboral, y vamos a ver cómo juegan los estereotipos dentro de esta tal, pues se trataba de un acoso laboral que se produjo, el Estado en un estado de Asia Central, en el que lo que ocurrió fue que una trabajadora de un centro educativo, se le estaba renovando el contrato todos los años, pues de pronto el, el- el nuevo director del centro le dijo que ya desde el principio de curso, que se fuese preparando, que al final de curso, si quería renovar el contrato, o bien tendría que acostarse con él, o bien tendría que pagar una cantidad de dinero. La trabajadora no accedió a ninguna de las dos cosas y cuando llegó el fin de curso, pues no le renovó el contrato y eso determinó que la trabajadora demandase primeramente por vía interna y después ya ante los tribunales de justicia. Tanto la vía interna no le consideró probadas o no le consideró adecuadas unas pruebas de grabaciones y al mismo tiempo el proceso se retardó, se consideró al final que no había ningún tipo de, de acoso porque era extraño que la trabajadora hubiese denunciado, no desde el primer momento en que se le hizo este chantaje sexual, sino que hubiera esperado hasta el final de curso. Y esto retardó el procedimiento, siguió reclamando, reclamando. Llegó un momento que el propio director del centro educativo la demandó por una acción de contra el honor, una acción civil contra el honor, y ella misma la trabajadora fue condenada en esa acción porque este pleito, curiosamente, se resolvió en apenas unos meses, mientras el de la trabajadora llevaba años sin resolverse. Cuando llegó esta situación al comité, el comité, examinando diversas cuestiones, pero una de las significativas, que es un elemento en donde siempre existe mucho prejuicio a la hora de valorarlo, ¿verdad? Pues consideró, esta señora, ¿por qué no demandó cuando se le produjo el chantaje? ¿Por qué esperó al final? Si esperó hasta el final, es que esto no es creíble. Entonces, el comité consideró efectivamente que esto era un prejuicio en el enjuiciamiento, que había distorsionado el examen de los hechos y había distorsionado la aplicación del derecho. Es curioso, y lo hago en traslación, que el primer caso de acoso sexual que llegó a nuestro Tribunal Constitucional había algo muy similar a lo que ocurrió en este caso del examinado por el CEDAW, por el Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación. ¿Verdad? El caso que llegó, que fue en el año 1999, procedía de una trabajadora de un videoclub de Vigo, en el cual el empresario, pues ya desde un primer momento que estuvo con ella, bueno, pues le decía cosas, le decía, bueno, qué guapa vienes hoy, bueno, te enseñaría yo lo que son las cosas porque tu marido no sabe bien, bueno, esta clase de comentarios, ¿verdad? Y llegó un determinado momento que, pues, bueno, la trabajadora fue como pudo capeando el temporal y se le acabó el contrato y la empresa no lo renovó porque no había cedido a eso. Bueno, el caso es que esto fue condenado en instancia en el juzgado de lo social, pero después llegó al Tribunal Superior de Justicia de Galicia y el Tribunal Superior de Justicia de Galicia consideró que no había acoso sexual. Y una de las razones que utilizó, pero la razón realmente básica por lo que lo utilizó, y se ponía así en la sentencia, decía, si a una persona le roban la cartera en la calle, inmediatamente la va a denunciar a la policía. Por lo tanto, no es creíble que esta señora le pasara lo que está diciendo que le pasó y hubiera esperado hasta el final de la relación laboral, cuando ya no tenía ningún tipo, para intentar sacar provecho de algo que se está inventando. Ese era el razonamiento de esta sentencia. Observar, bueno, creo que ya lo sabéis, pero en todo caso os lo recuerdo, cuando esta sentencia llegó al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional consideró efectivamente que existía acoso sexual, porque ni era obligado que la mujer tuviera que decir que no. Ese es otro prejuicio que también podríamos hablar.
ni tampoco el hecho de que tuviera que reaccionar inmediatamente. Observar, pues, cómo estaban actuando los prejuicios para producir una decisión, una sentencia que estaba distorsionando los hechos y que estaba distorsionando la aplicación del derecho. El no de la mujer también es interesante, puesto que en los casos de acoso sexual no necesariamente es obligado, y lo dejó claro ya esta sentencia del Tribunal Constitucional, decir que no, porque también el prejuicio, que también está latente en muchos casos, bueno, de que a la mujer le gusta una aproximación por parte del varón, una aproximación sexual por parte del varón, en la que el varón actúa de manera activa, mientras que ella simplemente actúa de manera pasiva, pues sobre las bases de ese tipo de actuaciones, pues se viene a considerar que si no hay un no, pues entonces en ese caso no habría acoso sexual. Observad cómo los prejuicios pueden determinar el sentido de la decisión. Bueno, creo por otra parte que sin, ya dije que iba a hablar de laboral nada más, pero que el reciente caso de la manada, que lo hemos visto, iba precisamente un poco en esta línea de hasta qué punto la situación de se podría considerar violación o no se considera agresión sexual o abuso sexual el hecho de que hubiera un no claro, una conducta de reacción activa por parte de la víctima, en fin, todas estas circunstancias, si se resuelven con prejuicios, van a determinar que la decisión del caso sea muy diferente. Bien, esto en cuanto a lo que está en el ámbito de Naciones Unidas. El CEDAW, por otra parte, ha realizado también una recomendación general sobre impartición de justicia sobre acceso de las mujeres a la justicia y tiene dentro de esa recomendación general un apartado específico referido a la impartición de justicia sin incurrir en estereotipos. Bajamos a otro nivel normativo y nos vamos al Convenio Europeo de Derechos Humanos, al Consejo de Europa, y aquí veremos cómo también, bueno, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sido más avanzado, el propio Consejo de Europa, que lo que ha sido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero el Consejo de Europa ha abordado el tema de los estereotipos en el enjuiciamiento desde dos perspectivas, y son dos perspectivas muy interesantes y que las quisiera destacar. Una primera, la ha realizado desde la óptica de la independencia y la imparcialidad judicial, y segundo, desde la óptica de la igualdad de género. En este sentido, el plan que tiene, creo recordar, 2017-2021, de reforzamiento de la independencia y la imparcialidad judicial en los Estados, parte del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en los Estados miembros del Consejo de Europa, establece entre sus medidas, precisamente para potenciar la imparcialidad y la independencia, que no se deben introducir estereotipos en el enjuiciamiento. Y luego ya en el plan de igualdad, que creo que es 2018-2022, en el plan de igualdad de mujeres y hombres, vuelvo a decir, en conexión precisamente con este otro plan este programa de fortalecimiento de la independencia y la imparcialidad judicial, nos viene a decir que igualmente hay que eliminar los estereotipos del enjuiciamiento. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo he dicho, no ha sido tan contundente como ha sido pues, el Comité de la CEDAW, ¿no? Y tampoco ha sido tan contundente como el propio Consejo de Europa en sus documentos, pero sí ha dictado una serie de casos que son interesantes, en los cuales no se ha dicho que está enjuiciando en género, pero sí ha llegado a conclusiones en las cuales está claro que está enjuiciando en género. Por ejemplo, para considerar que la violencia en la pareja es una discriminación por razón de sexo, o para considerar que la servidumbre, la trata de personas es equiparable a la explotación humana que está prohibida en el convenio, esclavitud, servidumbre o trabajo forzoso. Y ya en el ámbito estrictamente laboral, que es el que más nos interesa, es muy interesante en este sentido lo que se razonó en el caso Markin. En el caso Markin era un soldado del ejército ruso al que no le dejaron utilizar el permiso parental
para cuidado de hijos, porque en el ejército solo, en la normativa solo estaba previsto para las mujeres. Y en el caso en concreto, pues Rusia razonaba en las argumentaciones ante el tribunal, llegaba a razonar diciendo, bueno, es que si los hombres, si los soldados se dedican a cuidar hijos, no van a saber luego defender adecuadamente a la madre patria, ¿verdad? Parece que estaban asociando que se perdía el valor o ese, ese valor que tienen que tener los militares, que se perdía en el mismo momento en que se dedicaban al cuidado de los hijos. Observad que es un prejuicio, bueno, un prejuicio bastante claro y bastante evidente. Es verdad que, ya digo, el Tribunal Europeo nunca ha dicho que enjuiciaba en género, ni tal, pero sí que es verdad que se ve en estas sentencias. Hay otra que también es muy interesante y sobre la que quisiera llamar la atención. No es exactamente un caso laboral, pero sí que es un caso próximo y es el relativo a esta mujer portuguesa que en una operación pues se le dañaron las glándulas de Bartolín, lo que determinó que perdiera la capacidad para gozar en el acto sexual. Y se le fijó una indemnización porque era una responsabilidad por asistencia sanitaria y el Tribunal Supremo de Portugal redujo dos partidas indemnizatorias. Una de las partidas indemnizatorias que redujo era precisamente la capacidad, la que iba vinculada a la pérdida del disfrute sexual. Venía a decir el Tribunal Supremo, decir, bueno, una mujer de 50 años, pues ya no es, esto del sexo ya no es el centro de su vida. Además, las mujeres normalmente el sexo lo entienden dirigido a la reproducción y entonces, bueno, creo que el prejuicio aquí está bastante claro, ¿verdad? Salta a la vista, ya se ve en la propia argumentación. Y otra argumentación que tenía también era para reducir otra partida indemnizatoria que le había dado los tribunales de instancia, en el sentido de que, bueno, como se decía que por todo el tiempo que estuvo en incapacidad temporal se había tenido que contratar a una empleada, y el tribunal acaba diciendo, bueno, además, ya a estas edades los hijos están fuera de casa y el trabajo en casa no es tan importante para la mujer, con lo cual evidentemente esta partida hay que reducir. Esto llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y efectivamente en los dos casos apreció la existencia de una discriminación múltiple en relación con estos razonamientos, atendiendo al sexo y a la edad. Y realmente, claramente vemos cómo los prejuicios de género se habían infiltrado en el razonamiento judicial del Tribunal Supremo de Portugal y habían determinado soluciones claramente injustas. Bueno, con esto ya estamos bajando y vamos a bajar otro nivel y otro escalón más y nos vamos a situar ya en nuestro ordenamiento jurídico, donde en efecto tenemos el artículo 4 de la Ley Orgánica de... El artículo 4 de la Ley Orgánica de Igualdad viene a recoger o viene a tener una trascendencia similar a la que se plantea tanto desde el plano del derecho internacional universal como desde el plano del derecho internacional europeo, ¿no? De la región europea, pues tiene otro planteamiento o viene a recoger o tiene el mismo alcance. Se trata de un principio a favor de la aplicación de la igualdad. Un principio a favor de la aplicación de la igualdad que va a tener dos aplicaciones muy concretas en relación, en primer lugar, a favorecer todo tipo de interpretaciones y aplicaciones que eliminen los estereotipos que pueden conducir o que pueden determinar la existencia de violencia de género e igualmente a favor de la conciliación en clave de corresponsabilidad. Son efectivamente dos factores o dos elementos claros que se deducen tanto del artículo 4 en relación con la Ley Orgánica de Violencia de Género, como del artículo 4 de la ley en relación con el 44 de la misma Ley de Igualdad, en donde se recogen que no se puede, que se deben ejercer los derechos de conciliación buscando la corresponsabilidad y sin que en ningún caso se pueda derivar prejuicios derivados de su ejercicio. Por lo tanto, el artículo 4 recoge esta idea de pro-igualdad con estas dos especificaciones muy concretas, diríamos, eh, en contra de la violencia de género y a favor de la conciliación corresponsable.
Y ya entrando un poco más en el detalle del artículo, que bueno, me llevaría su tiempo pues detallar todas las implicaciones del mismo, pero entiendo que se va o que se puede aplicar por lo menos en 4 escenarios diferentes. Un primer escenario, y al hilo de estos pues voy a poner ejemplos y también ejemplos de aplicación judicial, ¿no? Un primer escenario sería en la interpretación, llamémosle pura, de la norma jurídica. En esta interpretación pura, eh, la más clara duda de derecho, ¿no? Que se da cuando desde un punto de vista abstracto y general hay que interpretar una norma jurídica y llegar a determinar cuál es su alcance. El caso típico en esto, en nuestra aplicación judicial, aplicando el artículo 4 precisamente de la Ley Orgánica de Igualdad, es un caso que ya tiene algunos años y que ahora ya casi es histórico, puesto que el viejo seguro obligatorio de vejez e invalidez ya prácticamente ya es imposible que entre más gente. Yo creo que era el año pasado, el año 2018, cuando por razón de fechas era la fecha tope en que se podían seguir pidiendo o solicitando SOPs. La cuestión se trataba de esos 114 días que se conceden a las mujeres a efectos, 114 días de cotización, a efectos de pensiones de pensión de jubilación. Y la norma dice de pensiones de jubilación del sistema de la seguridad social. Entonces la cuestión, la duda pura de derecho de la que estoy hablando era, ¿el seguro obligatorio de vejez e invalidez era o está dentro del sistema de la seguridad social? Pues en una literalidad estricta no. No, porque nuestro sistema de seguridad social entró en vigor el 1 de enero de 1967 y hasta ese momento había dos clases de aseguramientos. Y os voy a proponer un pequeño ejercicio. A ver si adivináis en estas dos clases de aseguramientos en, en, en la cual los mayores cotizantes eran hombres y el otro en el cual los mayores cotizantes eran mujeres. Pues bien, el sistema de seguridad social nació de la integración de las mutualidades profesionales. Las mutualidades profesionales eran mutualidades, aún hoy en día subsiste la de funcionarios, ¿verdad? Pero eran mutualidades por profesiones, pues de todo tipo, abogados, médicos o ya profesiones de oficio, ¿no? Como carpinteros, electricistas. Y esas mutualidades profesionales tenían un régimen aseguratorio, bueno, de, para lo que era la época, bastante completo. Y luego había el SOBI. El SOBI era precisamente para aquellos trabajos más devaluados, para aquellos trabajos menos reconocidos profesionalmente y en el cual su cobertura era muchísimo menor que la de las mutualidades. Bueno, creo que a estas alturas habréis adivinado cuál era el sistema de protección social mayoritariamente masculinizado y cuál era el mayoritariamente feminizado, ¿verdad? Parece que es obvio. El mayoritariamente masculinizado eran las mutualidades profesionales y el mayoritariamente feminizado era el SOBI. Las mutualidades se integraron en el sistema y en cambio el SOBI quedó fuera, como a extinguir. Bien, partiendo de esta realidad, de lo que se trataba era de decidir, y lo decidió el Tribunal Supremo, si el SOBI estaba o no, o al SOBI se le podía extender este beneficio de cotización. Y el Tribunal Supremo entendió que sí, porque acudió a un canon de interpretación de carácter constitucional que ya no se basase en la literalidad, sino que pretendiese o buscase la igualdad efectiva. Observad, bueno, también llamaba la atención precisamente sobre el hecho de que el SOBI era un colectivo muy feminizado. Entonces, esta consecución de la igualdad efectiva era la que le llevaba al Tribunal Supremo a decir que el SOBI también debería ser beneficiado. Bueno, este es un ejemplo claro de cómo se puede aplicar en este primer punto, en este primer escenario. Pero hay un segundo escenario en el que también se puede aplicar el artículo 4. Y es cuando se trata, es también una duda de derecho, ¿verdad?
pero ya es una duda de derecho más indirecta. Se trata de la valoración de conductas. Cuando valoramos las conductas a los efectos de aplicar una norma. Evidentemente, cuando estamos valorando las conductas a efectos de aplicar una norma, indirectamente estamos aplicando e interpretando la norma. Por eso digo que esto también es una duda de derecho, pero no en este sentido tan puro y tan claro, ¿verdad? Entonces ya en este punto, desde esta perspectiva, vamos a ver o se puede incurrir en estereotipos claros a la hora de valorar las conductas de las personas. Tanto de las personas, y creo que el caso de la violencia, he puesto antes ejemplos y podría reiterarme en ellos, tanto la conducta de las personas presuntamente agresoras como de las presuntamente víctimas. Y digo presuntamente porque aún estamos en esta primera fase de ver si existe o no acoso sexual. Bien, desafortunadamente hay aún alguna sentencia en la que se llega a filtrar, yo recuerdo una de laboral y de no hace tantos años, ¿no? En la que a una trabajadora, aprovechando que se había ido al baño, pues se le instaló en el ordenador un salvapantallas que era una felación permanente. Entonces, ya digo, se consideró en este caso, por parte del Tribunal Superior de Justicia, que había, bueno, un ánimo de broma, que realmente aquí no había acoso o no había una ofensa, ¿verdad? Sino que había simplemente un ánimo de broma, burda y grotesca se dice, pero al fin y al cabo simplemente una broma. Bien, evidentemente creo que esta valoración de la conducta de los sujetos activos de una conducta eh, introduce o genera o supone introducción de prejuicios, ¿verdad? Y esto pasa también en algunas ocasiones, que también hay alguna sentencia de tribunales laborales y también, entre los dos sentidos, también de tribunales penales, pero de tribunales laborales en casos de acoso, lo que decir, bueno, hombre, pues es verdad que le andaba regalando flores a la empleada, pero le andaba diciendo si salían a cenar, pero eso no era propiamente un acoso, sino que tenía una intención meramente romántica. Estamos introduciendo nuevamente prejuicios, no estamos valorando las conductas objetivamente tal cual están en la realidad de las cosas, sino que estamos introduciendo prejuicios para llegar a una solución que distorsiona la imparcialidad. Y también valorando las conductas de la presunta o de la presunta víctima. Pues lo hemos visto antes, porque no reacciona de una manera clara, porque no actúa, porque deja pasar las cosas y bueno, sí, denuncia después, pero denuncia después de rematarse la relación laboral. Este tipo o todo este tipo de valoraciones de conductas nos llevan igualmente a la introducción o determinan igualmente la introducción de prejuicios en el propio enjuiciamiento, ¿verdad? Otro tercer punto otro tercer escenario en el que puede jugar también el artículo 4 es siempre en la valoración de las pruebas y en general de reglas sobre las pruebas. Esto ya entra más en el campo de lo que serían dudas de hecho. Y es verdad que en este tipo de apreciaciones también a veces se produce o se tiende a no creer a la declaración de las víctimas. Y en este caso creo que hay un par de sentencias bastante evidentes en el laboral que van sobre que han salido al paso y que están haciendo un enjuiciamiento de género. En una de ellas, además, así se dice expresamente, ¿verdad? Me refiero, como he sabido, pues a los efectos de la pensión de viudedad de los cónyuges separados o divorciados. Es necesario que haya una pensión compensatoria, salvo en el supuesto de que se haya o de que haya existido violencia de género. La excepción legal es lógica, puesto que si a una persona, a una mujer que está en situación de violencia de género, se le obliga a negociar y a litigar en esa situación para conseguir la separación o el divorcio, pues bueno, efectivamente se van o se pueden producir
eh, pérdidas de derechos, lo que se pretende evitar es facilitar, la ley pretende facilitar la separación o el divorcio, no exigiendo en estos casos que la mujer tenga que pedir la pensión compensatoria porque si no va a perder la futura pensión de viudedad. Bien, esta es la justificación de la excepción. El problema radica en que desde el 2004 es muy claro o está muy fácil probar bueno, cuando hay violencia de género. Que tienes un orden de protección, te lo dice hay un informe del fiscal o te lo dicen un informe de los servicios sociales, ¿verdad? Pero antes de 2004 la cosa no estaba tan sencilla. Entonces hay una sentencia del Tribunal Supremo del año 2016 en la cual ya nos viene a decir el hecho de que la víctima hubiese denunciado y hubiese después retirado la denuncia no determina que no haya o que no se pueda apreciar violencia de género, puesto que efectivamente denunció, ha aportado indicios de que la violencia existía y es usual en este tipo de situaciones que a veces la víctima desista del procedimiento, no declare contra su, a lo mejor en ese momento todavía, cónyuge. Entonces consideró esta sentencia del Tribunal Supremo de la Sala Cuarta que estaba acreditado el requisito de la violencia de género. Yo voy a citar otra en la misma línea que hemos dictado en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que tiene la peculiaridad de que además nos dice que está enjuiciando en género. Y lo que nos dice en esta, o lo que decimos en esta sentencia, es también un caso similar. Era una mujer que denunció por violencia de género y paralelamente a la denuncia, bueno, por violencia de género no, perdonad, por las antiguas faltas de malos tratos, ¿no? En el año 84. Lo que ahora consideraríamos violencia de género. Y al mismo tiempo interpuso la demanda de separación con el esposo. En la demanda de separación, ella alegó también malos tratos en su demanda y el esposo alegó básicamente que la vida con ella le era imposible porque no soportaba a su suegra ni a la familia de ella, bueno, típicos argumentos de sentencias de esta. Y en aquel momento, estoy hablando del año 84, en aquel momento era una jurisprudencia muy extendida para facilitar, en aquel momento el divorcio y la separación eran causales y tenías que probar la causa para que te separasen o divorciasen. Pero si las dos partes pedían la separación o el divorcio alegando incumplimientos de la otra, se venía a considerar que no querían seguir conviviendo y que por lo tanto se les allanaban los trámites para el divorcio, pero no se entraban a examinar las causas. Al cabo de unos meses fue el juicio de faltas por los malos tratos y la mujer ya no se presentó. Y esto nos llegó aquí cuando le murió el excónyuge, ella pretendió la pensión de viudedad por violencia de género y bueno, como prueba trajo pues a su hija que conocía la situación de aquella, a una vecina. En instancia le dijeron, no, oiga, miren, no hay ninguna documentación que avale que usted sufrió violencia de género. La sentencia civil de separación no se lo acredita, la sentencia penal usted no compareció. Y ahora todos estos testigos que nos aportan, con el tiempo que ha pasado, y además son testigos que son conocidos suyos. Nosotros, en cambio, en el Tribunal Superior de Justicia apreciamos que se tenía que atender a la situación objetiva de la mujer en atención a las circunstancias y el contexto en que esa conducta se producía. Y decíamos que en el año 84 hizo todo lo posible para acreditar la situación de malos tratos, pero que no lo consiguió y no podía hacer más que lo que hizo. Y que además la condena penal, por otra parte, en una falta de malos tratos, era bastante improbable. Estamos en una época en que ni siquiera existía el delito de malos tratos que se introdujo en nuestro ordenamiento en el año 1980. Y que sobre la base de eso había que tener o había que valorar la propia declaración de la víctima, la propia declaración de la mujer,
de manera objetiva y en base a los contextos en los que se había producido. Esto, dentro del argumentario feminista, se llama aplicación de la posicionalidad. Las juristas anglosajonas hablan de la posicionalidad como un método de enjuiciamiento de género o de introducción de la perspectiva de género en el enjuiciamiento. Y precisamente en esa posicionalidad en la propia sentencia se dice que se está haciendo uso de ese método a la hora de, de decidir. Y ya el cuarto escenario último, porque creo que ya se me está ajustando el tiempo, ya veo a Santiago que anda removiéndose y tal. Perfecto, porque ya el último es el último punto. El cuarto escenario y último es en la integración de las normas jurídicas. Hemos visto, por lo tanto, en este último punto, en el de integración, la integración opera de dos distintas maneras. La integración en caso de lagunas normativas puras, lagunas de regulación, es decir, hay una cosa que no está regulada y como no está regulada hay que llenarla de alguna manera, o bien lo que se conoce como la laguna axiológica. La laguna axiológica es cuando existe una regulación, pero esa regulación se ha olvidado de tomar en consideración el enjuiciamiento o la perspectiva de género. Y entonces hay que introducir ese valor. Rápidamente, también un par de sentencias en donde comento, pero muy rapiditas. Por ejemplo, laguna de regulación. A efectos de valoración de la discapacidad, en Real Decreto, creo recordar que es el 1976-1999, pues en ese Real Decreto se van señalando todas las enfermedades que hay y cuáles son las puntuaciones que tienen o grados de discapacidad. Pues no está la fibromialgia. La fibromialgia, que es una dolencia básicamente feminizada. Eso determina que cuando se reclama, pues los jueces hacemos lo que podemos y decimos, bueno, no está, pero vamos a valorarla. La administración la valora con 0 puntos. Vamos a valorarla en función de los síntomas similares que tienen otras enfermedades. Con todo esto es lo que podemos hacer, evidentemente, pero si el legislador resolviese la cuestión, seguramente una especificación de la fibromialgia permitiese una mejor aquilatación del grado de discapacidad. Y otro supuesto ahora de una laguna axiológica, ¿no? Pues, supuesto de una laguna axiológica, bueno, voy a poner un ejemplo muy claro que está resuelto legalmente, además, aunque previamente tuvieron que resolverlo algunos tribunales, ¿no? Pues, por ejemplo, a los efectos de la pensión de viudedad, si el hombre, el hombre que había, el agresor que había realizado la violencia de género, luego moría la mujer, tenía derecho a la pensión de viudedad. Esto salió al paso, la ley orgánica de violencia de género, y dijo que en estos casos no cabría. Hay algunos casos más también judicializados que se escapan de la previsión de la ley. Por ejemplo, hay uno que es muy interesante en el sentido de que la mujer denunciaba al marido por violencia de género, eso determinaba que ingresara en prisión fallecía y la mujer pedía bueno, la pensión de viudedad. Y en principio las entidades gestoras le decían, no, no, porque el causante no estaba en alta en ese momento, porque estaba en la cárcel. Claro, pero la cosa no estaba en alta porque estaba en la cárcel porque denunció la mujer la violencia de género. Entonces, claro, al final lo que acaba ocurriendo es que la tesis que mantenía la entidad gestora, es decir, no está en alta, era tanto como decirle a la mujer, oye, mira, si denuncias, te quedas sin pensión. Y claro, ese es un elemento, diríamos, un efecto perverso de la aplicación de la norma. Y esto determina que aplicando o integrando el valor de la igualdad en, en, en esta laguna axiológica, la solución debería ser otra, como fue lo que finalmente decidió la justicia cuando le llegó el asunto. Creo recordar que este era un caso del TSJ de Castilla-La Mancha. Bueno, con esto más o menos os he explicado, o creo haberlo hecho, disculpadme si me he pasado un poco, pero yo cuando me pongo a hablar me pongo, y he querido explicaros un poco lo que era el enjuiciamiento de género en general, cuál era su basamento en el derecho internacional, en el derecho europeo de derechos humanos, y también, y por último, el artículo 4, que lo viene a recoger, y cómo se puede aplicar, y las
las formas en que se puede aplicar. Pues muchas gracias por vuestra atención y creo que ahora quedamos en un turno de preguntas. Hay 4 preguntas que hemos efectuado a todos quienes habéis intervenido. No le robaremos más tiempo a la profesora San Martín. La primera es, ¿legislar con perspectiva de género o juzgar con perspectiva de género? Yo creo que las dos cosas. La segunda es, en el ámbito ¿no?, de la judicatura en el Tribunal Superior de Justicia, ¿tú consideras que hay suficiente formación para conocer y aplicar la perspectiva de género? No, pero evidentemente hay que partir de la base que estábamos partiendo de cero y que sí que se está haciendo esfuerzos por parte del Consejo del Poder Judicial por hacer cursos en perspectiva de género y con este tema. Se están haciendo cursos importantes y esfuerzos importantes, pero claro, los frutos de este tipo de cosas tardarán unos años en, en consolidarse totalmente. La tercera es si encuentras escritos, ¿no?, que dirijan las partes con alegaciones elaboradas o razonamientos jurídicos con perspectiva de género. Es Pues decir, eso es lo que lo anterior. Sé que los colegios de abogados se están poniendo en... De hecho, hay una guía que ha salido hace muy poquito, bueno, hace un poquito, igual hace, no sé, 9 meses, 10 meses o un año, ¿no? No sabría decirlo exactamente, pero ha salido recientemente, para defender asuntos utilizando la perspectiva de género. Está colgada en la página web Abogacía Española. Y desde esa perspectiva, pues bueno, hay algunos escritos en donde ya se alega y se alega de una manera razonada y razonable, y otros en los que simplemente pues, a los abogados se les pasa por alto este tipo de perspectivas. De todas maneras, los abogados y las abogadas pues tienen la tendencia a utilizar toda clase de argumentos siempre que con ello les sirva para ganar el caso. Entonces no son reticentes a aplicar una perspectiva de género siempre y cuando le vean la utilidad. ajá. Y la última es, bueno, cuando elaboras estos razonamientos, ¿qué respuesta encuentras en el debate jurídico que afrontas? Bueno, en líneas generales, bueno, es complicado determinar porque no sabes hasta qué punto pues, tus sentencias las lee más gente que las partes, ¿no? Sí que he visto que pues, muchas sentencias en las que he elaborado pues, argumentos de ese tipo sí han sido utilizadas pues, por otras sentencias como fundamento argumental, y sí he visto también muchas veces que la propia academia pues, estudia alguna de mis sentencias precisamente eh, por la novedad que suponen desde la perspectiva de género. O sea que yo creo que bueno, sí tienen recorrido, no sabría determinar cuánto, porque eso es muy difícil, ¿no? Pero sí que considero que las sentencias en donde se enjuicia con perspectiva de género tienen recorrido doctrinal y judicial. Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión? ¿No? Bueno, pues muchísimas gracias, Fernando, por haber intervenido en la distancia. Nos alegramos de que haya salido así de bien la videoconferencia, porque tanto la señal de imagen como de sonido pues ha sido idónea. Esperamos que... Agradezco también mucho al equipo técnico que lo haya hecho posible y nos despedimos de ti agradeciéndote de nuevo tu intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego.